Historias de Jack. Empezamos. No puedo evitar contar esta historia, aunque cada palabra me queme por dentro. Es mi advertencia para ti, para cualquiera que quiera aventurarse en lo que yace más allá de la superficie de Internet. Quizá no estés buscando algo tan oscuro, pero la curiosidad es peligrosa. Y lo que descubrí en la Deep Web no tiene vuelta atrás. Ojalá pudiera retroceder el tiempo, apagar mi computadora y simplemente seguir con mi vida. Pero eso no es posible, y ya nada será igual. Todo comenzó hace más de un año, en 2024. Desde que tengo memoria siempre me ha atraído el misterio, los acertijos, los rompecabezas. Resolver enigmas era lo mío. Si no estaba con un sudoku en la mano, me sumergía en todo tipo de juegos de lógica. Pero un día, después de resolver miles de crucigramas y acertijos, me sentí vacío. Necesitaba algo más, algo real, algo que me retara de una manera que nunca antes había experimentado. Esa noche, navegando por foros de tecnología, me topé con una discusión sobre personas desaparecidas. No desaparecieron en la vida real, no. Habían desaparecido después de adentrarse en la Deep Web, esa parte oculta de Internet que la mayoría prefiere evitar. Decían que las personas que se aventuraban demasiado en esos oscuros rincones de la web terminaban desapareciendo sin dejar rastro. Pensé que todo era una exageración, una leyenda urbana. Pero mi curiosidad me impulsó a investigar más a fondo. Fue un error. Empecé a buscar más información sobre esas desapariciones y pronto me encontré en un hilo de un foro donde personas compartían sus experiencias con el precipicio. Nadie sabía exactamente qué era, pero todos hablaban de él con terror. Decían que era un sitio exclusivo en la Deep Web al que solo podías acceder por invitación. Para obtener esa invitación, tenías que resolver enigmas complicados, cada uno más retorcido que el anterior. Los rumores hablaban de transmisiones en vivo con imágenes perturbadoras y videos que hacían que tu mente no pudiera volver a descansar. Lo peor de todo era el nombre del ser que controlaba todo eso: el marionetista. Algo en ese nombre me heló la sangre. El reto era demasiado tentador. Necesitaba saber más. No podía quedarme solo con los rumores. Así que empecé a investigar, contactando a otros que parecían tan obsesionados con la oscuridad de la web como yo. En poco tiempo formamos un equipo, los rastreadores del abismo. Éramos 5. Yo, Jack, el amante de los enigmas. Valeria, una experta en seguridad informática, capaz de hackear cualquier cosa. Luis, un ex reportero con un hambre insaciable por desvelar conspiraciones. Claudia, una estudiante de psicología, fascinada por el comportamiento humano y criminal. Y David, un chico de 18 años, con un conocimiento profundo de la Deep Web, más que cualquier experto que haya conocido. La primera pista nos llegó en un foro dedicado a la exploración urbana. No se trataba de edificios abandonados ni ruinas, sino de algo mucho más sombrío. En ese foro encontramos un hilo sobre un sitio llamado El Precipicio. La descripción era desconcertante. Había acertijos, desafíos y alguien conocido como el marionetista. Decidimos probar suerte. Lo que sucedió después no tiene sentido, no debería ser posible, pero aquí estoy, contándote mi historia. La primera serie de acertijos fue relativamente simple. Resolvimos el primero en menos de una hora, desbloqueando el siguiente paso. Pero a medida que avanzábamos, los acertijos se volvieron más complejos, más oscuros, como si estuviera diseñado no solo para probar nuestras habilidades técnicas, sino también nuestras mentes, nuestros miedos. Cada acertijo nos acercaba más al marionetista y a su juego. Sabíamos que algo más grande se estaba formando. Una noche, mientras avanzábamos en uno de los desafíos más complejos, la pantalla de Claudia se apagó repentinamente. Pensamos que era un fallo técnico, pero el chat se llenó rápidamente de mensajes aterrados de ella. Creo que alguien está fuera de mi casa. Escucho pasos. Tengo mucho miedo. Tratamos de tranquilizarla, pero de repente sus mensajes cesaron. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. La desesperación se apoderó de nosotros. Luis y Valeria intentaron rastrear su ubicación, mientras David y yo seguíamos buscando pistas en la Deep Web. Pero Claudia desapareció.
Nadie pudo encontrarla. La policía no pudo hacer nada sin pruebas. Y entonces algo más comenzó a suceder. Los acertijos, antes solo complicados, ahora se volvían personales. Cada nuevo desafío parecía conocer nuestros miedos más profundos. Las pistas que encontrábamos no solo nos acercaban al marionetista, sino que nos desmoronaban. Luis comenzó a ver sombras en su casa. Valeria empezó a recibir amenazas directas. David comenzó a hablar de paranoias, diciendo que sentía que lo seguían. Luego, Luis desapareció. Un día estaba con nosotros, y al siguiente, su departamento estaba vacío. Su computadora, formateada, como si nunca hubiera existido. Fue en ese momento cuando entendí la verdad. El marionetista no era solo un mito, no era una leyenda de la Deep Web, era real. Y lo peor de todo, nos estaba cazando. Nuestra búsqueda se convirtió en una pesadilla. Enfrentamos desafíos más terribles, más personales. Pero no podíamos detenernos. Teníamos que encontrar a Claudia. Teníamos que averiguar qué había sucedido con Luis. Y lo peor era que sabíamos que, cuanto más nos acercábamos, más peligroso se volvía todo. Cada pista parecía ponernos en su radar. La gota que colmó el vaso fue cuando, una noche, David me llamó, tembloroso. «Me están siguiendo», dijo con voz rota. «Hay un hombre con una sudadera negra. Me sigue desde la escuela». Intentamos tranquilizarlo, pero era inútil. La paranoia se apoderó de todos nosotros. Fue entonces cuando David desapareció también. Ya solo quedábamos Valeria y yo. Decidimos seguir adelante. No sabíamos qué más hacer. Todo lo que conocíamos y que alguna vez nos pareció seguro, ahora estaba hecho trizas. Nuestra única esperanza era llegar al parque infantil, un lugar de la Deep Web del que habíamos escuchado en un chat de usuarios. Una especie de refugio donde el marionetista parecía operar en vivo. Aquí es donde las cosas se tornaron aún más oscuras. Una noche Valeria consiguió hackear un canal secreto de comunicación del marionetista. Encontró coordenadas, un lugar. Nos dirigimos a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Pero no estaba vacío, no estábamos solos, nos habían estado esperando. El interior del almacén era un laberinto de oscuridad, con un aire helado que nos congelaba el alma. Finalmente llegamos a una puerta, y al cruzarla, descubrimos algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Monitores, cámaras y una transmisión en vivo de Claudia, Luis y David, atados, aterrados. Fue entonces cuando lo vimos. El marionetista, con su sudadera negra y su máscara, nos atraparon. Lo que siguió fue una serie de desesperados intentos por escapar. Encontramos a Samantha, una de las últimas personas que había caído en el juego. La liberamos y juntos nos dirigimos hacia lo que esperábamos que fuera la salida. Pero el marionetista no había terminado con nosotros. Finalmente, logramos escapar. Y aunque creímos que todo había terminado, el mensaje que recibí semanas después me demostró lo contrario. Un mensaje del marionetista. ¿Crees que estás a salvo? Esto está lejos de terminar. Así que aquí estoy, escribiendo esta historia. Porque aunque conseguimos sobrevivir, la guerra contra lo que se esconde en las sombras de la Deep Web no ha terminado. Te lo digo, no vale la pena. No juegues con lo que no entiendes. Porque una vez que entras en su mundo, no hay salida. Mantente lejos. Si te ha gustado este escalofriante viaje a las profundidades de la Deep Web, no olvides dejar tu like para que sigamos desentrañando más misterios oscuros. Si quieres acompañarme en más aventuras aterradoras, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada. Y si tienes alguna teoría o experiencia que compartir, deja tu comentario. Quién sabe, tal vez estés más cerca de descubrir la verdad detrás del marionetista de lo que piensas. Si estás escuchando esto, es porque algo dentro de ti te impulsa a seguir, a descubrir qué fue lo que sucedió. Te lo advierto, no sigas, pero sé que lo harás, porque cuando te encuentras en el borde de la oscuridad, siempre hay una vocecita, una curiosidad morbosa que te empuja más allá de lo que deberías. Yo también la escuché, y ahora lo único que quiero es que tú no sigas mis pasos.
Recuerdo cómo comenzó todo, cómo Aaron pasó de ser el chico callado y aislado a convertirse en algo diferente, como si todo dentro de él hubiera cambiado de repente, como si alguien o algo hubiera tocado un interruptor en su mente, llevándolo a un abismo del cual no podía salir. Era un día común en la escuela, nada fuera de lo ordinario. El sol brillaba, los estudiantes iban y venían en su rutina diaria. Pero todo cambió esa tarde cuando Lucas, el chico más popular y cruel de la clase, y su grupo decidieron hacerle una de las suyas a Aaron. Lo humillaron de una forma tan brutal, tan despiadada, que no pude evitar sentirme incómodo. Yo, que siempre me había mantenido al margen, observé con impotencia cómo Aaron simplemente agachaba la cabeza, como si las palabras de Lucas fueran cuchillos que lo atravesaban. Cuando terminó, Aaron salió del aula sin mirar atrás. Era algo que ya había visto muchas veces, pero esa vez fue diferente. Hubo algo en su mirada, un brillo extraño, como si la burla no lo hubiera derrumbado esta vez, sino que algo había despertado en él. Esa misma noche algo ocurrió, y lo supe porque, como siempre, me quedé despierto mirando mi teléfono. Fue un mensaje de texto, nada más. Un link, y la frase, «Mira lo que encontré, esto cambia todo». Lo curioso es que el mensaje venía de Aaron. No pensé que él tuviera mi número, y mucho menos que me estuviera enviando algo así. Pero estaba equivocado. El link me llevó a un foro oscuro, un sitio donde se hablaba de cosas que no deberían ser habladas. La Deep Web. En ese momento no entendí lo que estaba haciendo, pero la curiosidad pudo más que el miedo. En ese sitio había de todo. Drogas, hackers, contenido prohibido. Pero lo que Aaron había encontrado era algo mucho más perturbador. Un rincón de la red oscura donde se hablaba de venganza, de justicia, de viles manipulaciones. Si quieres vengarte, elige tu camino, decía uno de los mensajes. Aquí en la red, todos tienen algo que ocultar. Aquí todos pueden ser expuestos. Y fue en ese preciso momento cuando lo entendí. Aaron ya no estaba buscando justicia, no solo estaba buscando venganza, estaba buscando poder. Algo había despertado en él, algo oscuro, algo peligroso. Pasaron los días y vi cómo su actitud cambiaba. Ya no era el mismo Aaron. El chico callado y tímido había desaparecido. Ahora había algo más en su mirada, algo que no podía identificar. Pasaba horas frente a la computadora, siempre mirando la misma pantalla, en esos foros oscuros donde las reglas no existían. Él estaba metido en algo mucho más grande que él mismo. Hasta que un día me mostró lo que había hecho. En una carpeta llena de archivos, fotos y capturas de pantalla, me enseñó lo que había descubierto. Secretos, mensajes privados, fotos comprometedoras de Lucas y su grupo. Había hackeado todos sus dispositivos, había encontrado sus conversaciones más oscuras. Y lo peor de todo era que los estaba usando. Les enviaba correos anónimos con fragmentos de esa información, con amenazas que los dejaban en un estado de paranoia constante. Aaron se estaba volviendo un experto. Había aprendido lo suficiente de esa red oscura para hacerles daño sin que pudieran rastrearlo. Lo hacía por venganza, claro, pero también porque ya no le importaba lo que pasara. Ya no era el chico que había sufrido, ahora era el chico que hacía sufrir. La venganza, se dice, es un plato que se sirve frío, pero lo que Aaron no sabía era que su plato estaba cocinándose en las llamas del infierno. Pero entonces comenzó a suceder algo extraño, algo que no pude comprender. Un tal Watcher 42 empezó a aparecer en los foros. Al principio, solo dejaba comentarios extraños, como si supiera lo que Aaron estaba haciendo. Pero pronto los mensajes se volvieron más directos, más personales. Watcher 42 comenzó a enviarle correos, uno tras otro. Sabía cosas de Aaron que nadie más sabía. El color de las cortinas de su habitación, las marcas del cereal que compraba, la forma en que se sentaba frente a la computadora y, lo peor, sabía lo que había ocurrido esa noche en la escuela. Los mensajes se volvieron más inquietantes. Watcher 42 no solo observaba, sino que también comenzaba a influir en las decisiones de Aaron. Le sugería qué hacer, cómo actuar. Y lo peor es que Aaron, en lugar de resistirse, empezaba a hacerle caso.
como si estuviera en trance. Pero luego, todo se salió de control. Un día, Aaron me mostró un archivo que no recordaba haber descargado. Era un video de él mismo, filmado desde la cámara de su computadora. Estaba sentado frente a la pantalla, solo. Y en ese momento, algo se rompió en su mirada. En la esquina de la pantalla apareció un mensaje que me heló la sangre. La venganza tiene un precio, y el tuyo está por llegar. Ese fue el momento en que su paranoia comenzó a consumirlo. Ya no solo lo acechaba Watcher 42 en línea. Ahora sentía que algo o alguien lo estaba observando en su propia casa. Los ruidos extraños comenzaron. Puertas que se cerraban solas. Pasos que resonaban en su pasillo en medio de la noche. Al principio pensé que era solo su mente, su obsesión con la red, pero pronto comencé a dudar. El siguiente paso fue aún más aterrador. Una noche, Aaron desapareció. Dejó una nota, un mensaje críptico en su computadora. Voy a encontrar a Watcher 42. Ya no hay marcha atrás. Voy a terminar con esto. No supe qué pensar. Decidí ir tras él, pero lo que encontré fue aún más aterrador. Lo encontré en un edificio abandonado, el lugar donde Lucas y su grupo solían reunirse para planear sus bromas crueles. Entré en el edificio y lo que vi me dejó sin palabras. Aaron estaba de pie frente a una pantalla gigante que proyectaba todos los momentos oscuros de su vida. Sus humillaciones, las veces que lo hicieron sentir menos, las veces que fue pisoteado y lo peor, sus propias acciones de venganza. Y en la pantalla apareció un mensaje que me heló la sangre. Siempre fuiste parte del plan. Todo era una mentira. No era Aaron el que estaba controlando la red. Era la red la que lo había controlado a él desde el principio. Él había sido manipulado. Y Lucas, y todos los demás también. La voz de Watcher 42 rompió el aire, clara y humana, aunque distorsionada. Te observamos desde el principio. El juego nunca fue tuyo. Pero eso no era todo. Cuando creí que todo había terminado, la verdadera revelación llegó. La figura detrás de la pantalla, el rostro distorsionado de Lucas, se desvaneció y apareció algo mucho peor. El mismo Watcher 42. Pero no era un hombre, no era una persona. Era algo más. Algo que se alimentaba de sus miedos, de sus recuerdos. Algo que había estado acechando desde el principio. Una manifestación de la red misma. Y ahí fue cuando todo se oscureció. Mi cuerpo dejó de responder. La red me había atrapado también. Yo ya no era Jack. Yo ya no era nada. Ahora era solo parte del sistema. Parte de esa red infinita que se extendía más allá de la comprensión humana. Te lo advierto, si sigues buscando, si sigues abriendo esos links, si sigues navegando en esos foros, lo que te encontrarás no será solo una pantalla negra. Te encontrarás a Watcher 42. Y cuando lo hagas, ya será demasiado tarde. La red te encontrará y serás parte de ella. Yo ya lo soy. Bienvenido al juego. Nunca me ha dejado de perseguir el recuerdo de lo que sucedió. Si alguna vez decides explorar la Deep Web, por favor, no cometas el error que cometí yo. No quiero que otros sufran lo mismo que yo. Y si estás leyendo esto, te ruego que me escuches. Porque lo que me ocurrió no es una simple historia de miedo. Es algo mucho peor. Algo que lleva acechándome incluso después de todo lo que he hecho para escapar de ello. Todo comenzó cuando me mudé a un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Era un lugar tranquilo, apartado del bullicio de la universidad, y pensé que sería el lugar perfecto para concentrarme en mis estudios. Al principio, todo parecía ir bien. Los primeros días me dediqué a organizar mi nueva vida, cambiar mi dirección en todos los formularios, conocer a mis vecinos, pero también a dejarme llevar por la curiosidad. La tentación de adentrarme en los rincones más oscuros de Internet era grande, y aunque sabía de los riesgos, una parte de mí no podía resistirse. Después de todo, ¿qué tan peligroso podía ser un simple clic? Había leído sobre la Deep Web, esa parte de Internet oculta donde se puede encontrar de todo, desde mercados ilegales hasta foros de todo tipo, algunos inocentes, otros tan oscuros que incluso las fuerzas del orden se sienten impotentes ante ellos. Mi curiosidad se convirtió en obsesión.
Cada vez que abría mi computadora, buscaba algo más. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero la sensación de lo prohibido, de lo inalcanzable, me excitaba de una manera que no comprendía completamente. Una noche, mientras navegaba por un foro en busca de información sobre un tema que no recuerdo, me encontré con un enlace extraño. No parecía malicioso a simple vista, y como estaba agotado de estudiar, decidí hacer clic. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Lo que parecía un sitio común y corriente rápidamente comenzó a distorsionarse. La página parpadeó y se desconfiguró, y un mensaje apareció en la pantalla. Bienvenido al sitio oscuro. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero ya era demasiado tarde. Había cruzado una puerta de la que no podría regresar. Durante las primeras horas, solo encontré foros con conversaciones inofensivas, aunque algo extrañas, sobre teorías conspirativas, códigos secretos y criptomonedas. Sin embargo, no pasaron muchas horas antes de que empezara a recibir mensajes directos de usuarios desconocidos. Primero, eran simples invitaciones a participar en chats, pero algo en su tono me pareció inquietante. Me dijeron que podía obtener información exclusiva, algo más allá de lo que podía encontrar en cualquier otro lugar de la web. Así que, ingenuo como era, acepté. Ese fue el momento en que comencé a notar que algo no estaba bien. Un mensaje llegó a mi teléfono. No era de un número conocido, solo decía, revisa tu computadora. Me sentí incómodo, pero no le presté demasiada atención. Al fin y al cabo, pensé, era solo un mensaje más. Sin embargo, al abrir mi laptop, algo estaba extraño. Mi cursor se movía solo, como si alguien estuviera manipulando mi computadora a distancia. Traté de controlarlo, pero el mouse no respondía. El pánico empezó a crecer dentro de mí. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba cómo, lentamente, mi computadora comenzaba a descargar archivos que no había solicitado. Programas de malware, troyanos, software espía, todo eso estaba tomando control de mi equipo. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje más directo. Mira por la ventana. Me congelé. No entendía lo que estaba pasando. No era posible que alguien pudiera saber que estaba en mi apartamento, en mi habitación. Me acerqué a la ventana con el estómago retorcido y miré hacia el estacionamiento. Al principio no vi nada, pero luego al fondo, junto a una camioneta blanca, vi a un hombre. No podía ver su rostro claramente, pero algo en su postura me hizo pensar que me estaba observando. Levantó una mano lentamente, como si estuviera saludando, pero no era un saludo amistoso. Era una amenaza, un mensaje claro. Te estoy observando. Desesperado miré la pantalla de mi computadora. Un nuevo mensaje apareció. Escribe y mantén presionadas las teclas Shift, más Alt, más F5 al mismo tiempo para activar el programa. Mis manos temblaban. Sabía que hacer esto podría ser un error fatal, pero la presión era insoportable. Mi mente intentaba racionalizarlo, pero mi cuerpo ya no podía detenerse. Tomás, mi compañero de cuarto, entró en ese momento. Vi su rostro preocupado, pero no tuve tiempo para explicarle lo que estaba pasando. Él vio lo que veía yo, el mouse moviéndose por sí solo, el programa que se instalaba sin mi permiso, y un extraño brillo en mi computadora. Fue entonces cuando Tomás hizo lo que nunca olvidaré. Tomó un bate de béisbol que guardaba en su cuarto, se acercó a mí y con voz temblorosa dijo, «No hagas nada, Jack. No sigas sus instrucciones. Llamaré a la policía». La policía llegó a los pocos minutos, pero no encontraron nada. La puerta estaba cerrada con llave. No había señales de que alguien hubiera entrado en el apartamento. La sensación de que estábamos siendo observados persistió, pero todo parecía normal. O eso pensé. Mientras la policía realizaba su investigación, un agente especializado en ciberseguridad revisó mi computadora. Después de un análisis profundo, me dijo lo que nunca olvidaré. Tu equipo está completamente comprometido. Este es un tipo de ataque extremadamente avanzado. No podemos rastrear la fuente. La noche pasó sin incidentes, pero el miedo seguía creciendo. Sentí que algo terrible se cernía sobre mí, como una sombra que no podía escapar. El siguiente día, al regresar de la universidad, todo parecía en silencio.
Tomás aún no había llegado, así que me senté en mi cama, agotado, y traté de descansar. Fue cuando escuché el ruido proveniente del armario. Un crujido suave, casi imperceptible. Me levanté de inmediato pensando que quizás había dejado algo mal colocado, pero al no escuchar más, me volví a acostar. Sin embargo, unos minutos después, el sonido volvió. Esta vez más fuerte, como si alguien estuviera abriendo lentamente la puerta del armario. Mi corazón latió tan fuerte que creí que podía oírlo en mis oídos. De repente, la puerta del armario se abrió violentamente. Ahí estaba él, un hombre enmascarado con una gorra que cubría su rostro y una navaja en la mano. Mi instinto me dijo que tenía que correr, que debía salir de allí. Cerré la puerta de golpe y en un frenesí de miedo, corrí hacia el estacionamiento. Subí al auto y, sin mirar atrás, salí disparado hacia las calles. Mi mente solo pensaba en una cosa: escapar. Cuando la policía llegó, el hombre ya no estaba. No había huellas de entrada forzada, no había pruebas de que hubiera sido un intento de robo. El lugar parecía intacto. Sin embargo, algo no estaba bien. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Por qué ese hombre había estado en mi departamento? ¿Qué quería? Esa noche, mientras dos agentes vigilaban el edificio, algo más sucedió. Cuando encendí mi laptop, el fondo de pantalla había cambiado. Ahora era una imagen grotesca, un hombre enmascarado clavando un cuchillo en la muñeca de alguien. Mi estómago se revolvió. Al revisar las aplicaciones y programas, me di cuenta de que todo había desaparecido, pero el mismo programa malicioso estaba allí, esperando. Al abrirlo, la pantalla mostró una transmisión en vivo. Lo que vi me dejó sin aliento. Era una habitación oscura y polvorienta, con una cámara web enfocando a un niño pequeño, atemorizado. En la esquina de la pantalla apareció un mensaje: bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Gracias, Carlos, por unirte. Mi sangre se heló. Carlos. ¿Cómo sabían mi nombre? Lo peor estaba por venir. Un hombre apareció en la habitación del niño. Su rostro estaba oculto por una máscara. Se acercó al niño, lo agarró con fuerza y lo silenciaron con cinta adhesiva. Era una escena aterradora, pero lo peor estaba aún por suceder. El hombre sacó un destornillador y lo presionó contra el pecho del niño. La sangre comenzó a brotar mientras el niño luchaba por gritar. Yo no podía moverme. Miraba, como si algo me hubiera paralizado. Los mensajes en el chat se llenaron de comentarios de apoyo a la tortura, como si esto fuera un espectáculo. Finalmente la transmisión se cortó. La pantalla se apagó y un mensaje apareció. Gracias por mirar, Carlos. El horror se apoderó de mí. Revisé mi teléfono y vi mensajes aterradores de mis amigos y familiares. ¿Por qué enviaste esa transmisión? La policía ya está aquí. Me sentí como un monstruo. Mi nombre, mi reputación, todo lo que había construido se desplomó en un instante. Lo peor no fue lo que vi en la Deep Web. Lo peor fue darme cuenta de que esos hombres sabían todo sobre mí, sobre mi vida. Habían jugado conmigo. Los arrestaron un mes después, pero el daño estaba hecho. Los responsables fueron capturados, pero la inquietud persiste. No sé si realmente están tras las rejas o si hay más como ellos. Sé que la Deep Web es un lugar del que no deberías regresar. Yo desearía no haber entrado jamás. Siempre he sido el tipo de persona que prefiere la quietud de su habitación a la bulliciosa vida social. Mi existencia es sencilla: colegio, casa, algo de anime, un par de bocadillos y a veces, cuando el aburrimiento me consume, el interminable zapeo por internet. Sin embargo, esa tarde de lunes, después de regresar a la escuela, algo en mi interior me empujó a algo que nunca imaginé que sucedería. Algo oscuro, algo prohibido. Esa tarde no estaba de humor para mis usuales pasatiempos. Sentado frente a mi computadora, con la mirada perdida en la pantalla, escuché una conversación que no pude ignorar. Algunos de mis compañeros hablaban de la Deep Web, ese rincón oscuro y misterioso de Internet. Uno de ellos, con voz baja y solemne, mencionó algo que me heló la sangre. La gente desaparece por curiosidad.
Aquella frase quedó grabada en mi mente, pero en lugar de asustarme, me despertó una curiosidad insaciable. ¿Qué puede ser tan malo ahí?, me pregunté. Todos parecían conocer el terreno, hablar de páginas raras, videos perturbadores y sitios que ni siquiera Google podría encontrar. Fue como si alguien me hubiera lanzado un desafío que no podía ignorar. Decidí investigar por mi cuenta. Busqué en internet, pero la mayoría de los resultados eran demasiado vagos. Hasta que finalmente, en un foro oscuro, alguien mencionó un nombre: Tor. Tor era la puerta de entrada a un mundo invisible. Un navegador que te permitía acceder a esa parte oculta de la red, lejos de los ojos vigilantes de Google, lejos de todo lo que pudiera rastrear tu identidad. Seguí las instrucciones con la precisión de un obsesionado, descargué el programa y lo instalé en mi laptop. El sistema me advertía sobre la seguridad, pero sentí que estaba listo para entrar en ese mundo. La promesa de anonimato me hacía sentir invulnerable, como si estuviera protegido por una capa invisible. Mi primera incursión fue desconcertante. Navegué por varios foros. Algunos parecían ser solo teorías conspirativas o discusiones sobre criptomonedas, pero entre ellos encontré algo que me hizo detenerme. Había un foro con un nombre extraño, el Foro del Caníbal, y aunque mi instinto me decía que no debía entrar, mi curiosidad me empujó a hacer clic. Al principio todo parecía ser una broma de mal gusto. Había comentarios de personas hablando de fetiches oscuros, de deseos perturbadores que no comprendía del todo. Pero entonces, en el fondo de la página, encontré un enlace titulado La Verdad Oculta. Sin pensarlo mucho, hice clic. El sitio cargó lentamente y lo primero que vi fue una transmisión en vivo. La calidad era mala, pero podía distinguir a una persona atada a una silla. Estaba desnuda, su piel estaba rota y su rostro lleno de angustia. El fondo era oscuro, apenas iluminado por una lámpara parpadeante. Algo me heló la sangre cuando vi lo que había a su lado. Una mesa llena de herramientas afiladas, martillos, cuchillos, alicates. Lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que estaba por venir. De repente, alguien apareció en la pantalla. Un hombre vestido con una capa negra y una máscara espantosa, similar a las usadas por los doctores de la peste medieval. Su rostro estaba cubierto, pero su figura era imponente. En sus manos llevaba un cuchillo grande, su presencia era casi palpable a través de la pantalla. La víctima, que al principio se había mantenido en silencio, empezó a gritar, pero sus palabras eran incomprensibles, apenas un susurro ahogado. El hombre enmascarado comenzó a hablar, su voz distorsionada, como si estuviera usando un modulador. «Vamos a jugar un juego», dijo, «el juego de la muerte». Mi corazón latía aceleradamente. Los comentarios empezaron a inundar la pantalla. «Hazlo sufrir», «Córtale las manos», «No pares», «Quiero ver sangre». Cada palabra, cada comentario me desgarraba por dentro, pero no podía apartar la vista. El hombre enmascarado se acercó a la víctima y de un solo golpe le cortó un dedo. La sangre brotó como una fuente y los gritos de dolor llenaron la habitación. Pero eso no fue todo. No pude creer lo que vi a continuación. El hombre levantó un hacha. No lo podía entender. ¿Cómo podía alguien hacerle esto a otro ser humano? ¿Por qué no podía parar de mirar? Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, el hombre enmascarado bajó el hacha con una fuerza brutal y la cabeza de la víctima se separó de su cuerpo en un giro grotesco. La sangre salpicó la cámara, tiñendo todo de rojo. Mi estómago se retorció y por un momento pensé que iba a vomitar. ¿Por qué sigo viendo esto?, me preguntaba, pero mi mente no lograba encontrar la respuesta. Había algo en esa escena que me mantenía atrapado, como si un poder oscuro me estuviera controlando. Fue entonces cuando mi computadora empezó a fallar. La pantalla parpadeó y la transmisión se cortó repentinamente, dejándome en un estado de confusión total. Pero lo peor vino después. La pantalla se redirigió a otra página. La nueva imagen que apareció en la pantalla era aún más aterradora. Una secuencia de fotos macabras, más sangre, más cuerpos. En el último fotograma, una foto mía, sentado frente a la computadora, en la misma posición en la que estaba.
¿Cómo sabían cómo me veía? Traté de cerrar la ventana, pero algo no estaba bien. La computadora no respondía. El ratón se movía solo, como si algo estuviera controlando el cursor. «Te vemos, Jack», apareció en la pantalla en letras rojas. Mi piel se erizó y el miedo me paralizó. La sensación de que alguien me estaba observando desde el otro lado de la pantalla fue más fuerte que nunca. Intenté apagar la computadora, pero no pude. La luz parpadeó y la habitación se llenó de un silencio espeso. Esa noche, las pesadillas llegaron. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre enmascarado, a la víctima, los gritos, la sangre. ¿Era real? ¿Había alguien detrás de la pantalla? Mis sueños estaban invadidos por esa imagen, y cada vez que me despertaba, el temor seguía conmigo, como si la sombra de ese mal se hubiera aferrado a mí. Pasaron días y aún podía sentir esa presencia en mi habitación, en la oscuridad de la noche, en el brillo de mi pantalla. No podía alejarme de la idea de que alguien o algo estaba esperándome, observándome desde las profundidades de Internet. Decidí no volver a entrar en la Deep Web, pero una parte de mí sabía que la historia no había terminado. Mi computadora seguía fallando, las luces parpadeaban a menudo, y en las noches, a veces sentía que alguien me observaba, como si todo lo que había visto me hubiera seguido, como si el hombre enmascarado estuviera esperando, acechando, preparado para aparecer en cualquier momento. Y entonces una noche, después de semanas de angustia, me desperté sobresaltado. Escuché un sonido proveniente de mi computadora. Un clic. Mi corazón se detuvo. La pantalla estaba encendida y una vez más apareció un mensaje. Sabíamos que volverías. No sabía si era real o si mi mente estaba jugando conmigo, pero en ese momento supe que el horror que experimenté no se había quedado solo en esa pantalla. Algo más estaba al acecho, esperando a que bajara la guardia. Y ahora, cada vez que enciendo mi computadora, me pregunto, con un terror palpable en mi pecho, ¿realmente me fui de allí? No me tomes como uno cualquiera, sino un experto. La gente en la superficie no sabe nada de mí, ni siquiera mi verdadero nombre. He recorrido la Deep Web, un lugar donde las sombras no solo se esconden, sino que se alimentan. Es ahí donde la moral se disuelve y la realidad se mezcla con lo digital, de una manera casi tangible. Mi vida está en el código, en los sistemas, en cada byte que descifro. Pero había algo más. Una necesidad insaciable por descubrir lo que se oculta más allá de las contraseñas y las bases de datos. Algo que me retaba, que me tentaba a ir más allá de los límites que ya había cruzado. Sabía que dentro de esa oscuridad había algo mucho más grande, algo más peligroso y probablemente más valioso. Una noche más me encontraba frente a la pantalla, mis dedos tecleando con rapidez, cuando algo me llamó la atención. Un enlace. No era un enlace cualquiera, eso lo sabía al instante. Las URL eran solo cadenas de letras y números, pero este tenía algo distinto. Estaba incompleto, fragmentado, como si alguien hubiera intentado ocultarlo, como si estuviera diseccionado por la misma red que lo había creado. Hice clic. Sabía que estaba arriesgando más de lo que debía, pero esa era la esencia del mundo en el que vivía. En cuanto se cargó la página, sentí una corriente de aire frío recorrerme la espalda. La página estaba desordenada, pero no era el tipo de desorden que provocan los sitios rotos o mal construidos. No, esto era diferente. La página parecía viva, con un latido propio, como si fuera una criatura digital que se alimentaba de mi curiosidad. Las letras en la pantalla comenzaron a moverse, entrelazándose, formando un mensaje críptico. Compra almas virtuales. Obtén lo que más deseas. Al principio, pensé que era una broma macabra. Sabía que la Deep Web está llena de mercados extraños y perversos, pero esto, ¿almas virtuales? Lo que me atrajo no fue solo la oferta. Fue la extraña sensación de que, de alguna manera, me estaba observando, como si alguien estuviera al tanto de mi presencia antes de que siquiera decidiera investigar. Aún así, mi curiosidad fue más fuerte. Decidí seguir adelante.
Cada clic que hacía me acercaba más a lo desconocido, pero me estaba convirtiendo en un espectador curioso, como quien mira a través de una ventana rota, sin poder apartar la vista de lo que está al otro lado. Entonces comenzó a cambiar. Los anuncios en la página dejaron de ser sobre almas virtuales, aunque esa frase seguía brillando con fuerza. Almas secuestradas de cuerpos reales. Compra, vende, intercambia, obtén poder. El mensaje era claro. Esto no era solo un mercado de almas digitales, era algo mucho más grande. Decidí registrarme. Lo que obtuve a cambio fue un acceso directo a una sección privada del sitio, donde los administradores me ofrecieron algo que no podía rechazar: información secreta, secretos sobre individuos poderosos que habían sido convertidos en simples fragmentos de datos. Gente influyente, figuras públicas, personajes en la sombra cuya existencia había sido comprimida, almacenada y transformada en código. Almas atrapadas en un limbo digital, sin vida, sin control. El trato era simple. Para obtener más información, debes conseguir más almas. Al principio, no me di cuenta de lo que esto realmente significaba. Pensé que todo era un simple juego, una forma extraña de obtener más poder. Pero no fue hasta que cometí mi primer error que empecé a ver la verdad. Cuando obtuve mi primera alma, lo hice con un simple clic. Pero lo que apareció en mi pantalla no era lo que esperaba. Era una representación distorsionada de una persona, un hombre, su rostro desfigurado por una agonía inhumana. Pero lo más aterrador de todo fueron sus ojos, vacíos, pero al mismo tiempo tan llenos de desesperación, como si su conciencia estuviera atrapada dentro del código que yo había tomado. «Libérame», susurró la figura a través de la pantalla. Su voz distorsionada se filtró en mis auriculares, y por un momento sentí como si la habitación entera se hubiera enfriado. «Por favor, libérame». Era solo un archivo, pensé. Solo un avatar. Un pedazo de código. Pero algo en esa voz resonó profundamente en mí. Algo me dijo que no debía seguir adelante. Sin embargo, ya era tarde. Mi mente estaba atrapada en la red, impulsada por una obsesión aún mayor. Descubrir qué había detrás de todo esto. Cada alma que robaba parecía otorgarme más poder. Información secreta, datos personales de figuras prominentes. Pero a medida que avanzaba, las sombras comenzaron a hacerse más densas. Mi oficina, que antes estaba iluminada por las luces frías de mi computadora, comenzó a parecer diferente. Una noche, mientras navegaba por los rincones más oscuros de la red, sentí una presencia. No era un simple recuerdo de las almas atrapadas. Era como si la red misma estuviera viva, observándome. A veces, al mirar la pantalla, parecía que algo estaba al acecho en las sombras de los códigos. Algo que me observaba, que sabía lo que estaba haciendo, que no quería que siguiera. A medida que el tiempo pasaba, la paranoia se apoderaba de mí. Los monitores parpadeaban, las sombras en las paredes se movían con vida propia, como si las luces de mi oficina intentaran ocultar algo. La red me había absorbido de una manera que no comprendía. El aire en la habitación se volvía más denso. A veces sentía como si estuviera respirando algo que no era aire. Fue entonces cuando recibí un mensaje. El coleccionista te observa. Al principio lo tomé como una amenaza vacía, pero la sensación de ser observado creció. En cada desafío, cada alma que robaba, algo en la red comenzaba a tomar forma. Lo sentí en los rincones más oscuros, en esos pasajes codificados que no se veían a simple vista. Era como si la red misma estuviera viviéndose a través de mí. Algo estaba esperando, algo que no era humano. Comencé a recibir advertencias, mensajes codificados, desafiantes. Si no entregas lo que se te pide, no regresarás. Los administradores del sitio hablaban en acertijos, pero el miedo comenzaba a calar en mí. La conexión se volvía inestable. Las luces de mi oficina parpadeaban cada vez con mayor frecuencia. Las sombras, que antes solo acechaban en mi mente, comenzaron a materializarse. Una noche, la pantalla parpadeó y una figura apareció frente a mí. Era el coleccionista. Su rostro estaba distorsionado, una mezcla grotesca de rasgos humanos y digitales.
Me observaba desde la pantalla, burlándose de mí. «Te has adentrado demasiado», dijo, su voz retumbando en mis oídos. «Y ahora eres mío». Lo intenté todo para cortar la conexión. Desconecté cables, apagué la computadora, pero la red ya me había absorbido. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas almas atrapadas, esas figuras deformadas extendiendo sus manos hacia mí, reclamando lo que les pertenecía. Y fue entonces cuando entendí, ya no era un espectador. Yo también era parte de la colección. Las almas atrapadas no solo estaban en la red, yo estaba ahora con ellas, condenado a existir en un limbo digital sin fin. La pantalla se apagó. La última imagen que vi fue la de los rostros distorsionados de las víctimas que había coleccionado. Y lo supe en ese momento. No había escapatoria. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer, aunque en realidad ya han pasado semanas. Pero la imagen sigue tan fresca como la primera vez que la vi. Y a decir verdad, ya no sé si eso es un consuelo o una maldición. La habitación estaba sumida en una oscuridad total. La única fuente de luz provenía de la pantalla de mi computadora, donde navegaba, como tantas veces antes, en las entrañas de la Deep Web. Nunca me consideré un novato. Había oído historias, horrores indescriptibles, sobre lo que acecha en esos rincones del Internet. Drogas, secuestros, videos que rompen la mente. Pero a medida que pasaba el tiempo, me fui volviendo más inmune. La curiosidad, esa curiosidad insaciable, me impulsaba a seguir buscando lo más sombrío, lo más perturbador. Pensaba que nada podría sorprenderme, nada podría asustarme. Hasta que esa noche sucedió. Era una de esas noches en las que uno se pierde en el abismo digital, siguiendo un enlace tras otro, sin rumbo. Los foros clandestinos eran lo mío. Los hilos eran simples, grises, llenos de testimonios y relatos, algunos inofensivos, otros no tanto. De repente, uno de los títulos me hizo detenerme. La mirada del Eterno. Algo en ese nombre, en esas palabras me sacudió. Era como si me estuvieran llamando, como si mi propia mente me instara a hacer clic. No era la primera vez que veía algo extraño en la Deep Web, pero esta vez fue diferente. El foro era sencillo, minimalista. Una lista de hilos, sin imágenes, sin adornos, solo nombres. Pero los títulos me hicieron sentir un escalofrío. Lo vi y ya no puedo dormir. Está observando. La verdad que nadie debería conocer. Mi curiosidad creció más que nunca. Sin pensarlo, abrí uno de esos hilos. El mensaje inicial era breve, pero helado. Decía, mirar directamente a los ojos del Eterno no te da sabiduría. Te roba la cordura. Tenía que compartirlo. No puedo seguir viviendo así. Entonces vi las respuestas. Eran tan perturbadoras que me costaba respirar. Algunos usuarios pedían ayuda. Otros escribían sobre sus vidas destruidas después de encontrar la mirada. Cada palabra estaba cargada de pánico, de desesperación. Algo dentro de mí empezó a inquietarse, pero seguí leyendo. Mi corazón comenzó a latir más rápido y no pude detenerme. De repente alguien dejó un enlace. «Míralo, solo entonces entenderás». Mi instinto me gritaba que no lo hiciera, pero mi curiosidad, ¿cómo explicarlo?, era más fuerte. Hice clic. La página tardó en cargar, pero cuando lo hizo, apareció una ventana de video en el centro de la pantalla, rodeada de oscuridad. No había botones ni señales de control. El video comenzó automáticamente. Primero, solo estática, ruido blanco, el sonido vibrando en mis auriculares. Pero entonces, la imagen comenzó a aclararse. Era una habitación oscura, vacía, un cuarto cualquiera, sin muebles, con paredes desnudas y una silla en el centro. Esperé. 1 minuto. 2. Y justo cuando creía que no pasaría nada, algo se movió. Un suspiro de aire frío recorrió mi espalda. Mi cuerpo se tensó, pero no pude apartar la mirada. Era como si algo estuviera controlando mis ojos, como si algo invisible me obligara a seguir mirando. De repente, un dolor punzante en el pecho, como si una mano invisible lo apretara.
Quise gritar, pero no podía. Respiraba rápidamente, pero el pánico me paralizaba. Era él, los ojos, esos ojos, vacíos, oscuros, como si no tuvieran fondo. Vi cosas en esos ojos, cosas que no eran mías, recuerdos que no pertenecían a mi vida, pensamientos ajenos, pero tan vívidos, tan reales, que mi mente no pudo comprender. Y entonces supe que no estaba solo. Un leve movimiento detrás de mí. Intenté girarme, pero no pude. Mi cuerpo estaba inmóvil, atrapado como si la pantalla me hubiera engullido. Y en el reflejo de la computadora los vi, esos ojos, brillando, acechando, reflejados en la oscuridad detrás de mí. De repente el hombre apareció en la pantalla. Ya no era solo una sombra, no era solo un par de ojos. Sonreía, una sonrisa vacía que no alcanzaba sus ojos. Y entonces susurró, casi en un jadeo, «Tú también los has visto, y ahora te verán a ti». La pantalla se apagó, y mi habitación quedó sumida en una oscuridad total. No sé cuánto tiempo pasó. No podía moverme. Solo sabía que algo había cambiado. Cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, me levanté de un salto, tambaleante, buscando el interruptor de la luz. Cuando la encendí, la habitación estaba vacía. Nada, solo mi reflejo pálido, tembloroso, en la pantalla apagada de la computadora. Apagué todo, desconecté la computadora y caí en la cama, temblando. No pude dormir esa noche, ni la siguiente, ni las siguientes, porque sentía que algo me observaba, incluso cuando no podía verlo. Cada sombra, cada rincón oscuro, parecía estar lleno de esos ojos. Los días pasaron, pero la presencia de esos ojos no desapareció. Algo extraño comenzó a suceder. Mis reflejos en los espejos ya no coincidían con lo que veía. Había algo más allí, algo que no era yo. Las noches eran un tormento. Sentía que los ojos me acechaban, que siempre estaban cerca, a punto de atraparme. Incluso traté de llamar a un amigo, a alguien en quien confiaba, pero al comenzar a hablar, vi el miedo crecer en su rostro. Antes de que pudiera explicarle más, salió corriendo, dejándome solo, con el miedo como única compañía. Lo intenté todo. Cerré las ventanas, cubrí los espejos, dejé todas las luces encendidas, pero era inútil. Las sombras encontraban una forma de entrar, de arrastrarse hasta mí. Hasta que, una madrugada, el televisor apagado comenzó a emitir un zumbido. Al principio, pensé que era un fallo técnico, pero número. Escuché algo más, algo que no era natural. Susurros, gemidos, como si algo se estuviera arrastrando en lo más profundo de la oscuridad. Me acerqué, desconecté el televisor, pero antes de hacerlo, los ojos comenzaron a formarse en la estática. Más grandes, más penetrantes. Eran ellos. La pantalla se apagó de golpe. El pánico me consumió. Necesitaba respuestas. Volví a encender la computadora. La busqué, la encontré, el foro, el video, lo que había comenzado todo. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. La habitación en el video estaba más iluminada, y en la silla del centro no había vacío. El hombre estaba allí, su rostro más deformado que nunca. Sus ojos reflejaban los míos. Intenté apartar la mirada, pero no pude. La pantalla se apagó, y entonces escuché los pasos. Detrás de mí. No pude moverme, no pude escapar. La voz surgió desde las sombras. «Es demasiado tarde. Ahora eres parte de ellos». Mi reflejo en la pantalla no me devolvía la mirada. Solo había ojos. Esos ojos. Mi vida nunca volvió a ser la misma después de aquella noche. Desde que vi aquellos ojos, cada día parecía una lucha interminable contra la creciente oscuridad que me rodeaba. Cada rincón, cada sombra, parecía estar observándome, esperando el momento adecuado para atacarme. Pero la sensación de ser observado no era lo peor. Lo peor fue el cambio en mí mismo. Algo dentro de mí había cambiado, y sabía que no podía retroceder. El video, aquellos ojos, se habían incrustado en mi mente como una plaga invisible, arrastrando con ellos algo más oscuro, algo que no podría entender jamás. Después de ver el hombre en la pantalla y escuchar esa voz maldita que susurraba mi condena,
Me sentí como si hubiera sido marcado, como si ya no perteneciera a este mundo. Mis días fueron una sucesión de sombras y ecos distorsionados. La luz no podía deshacerse de lo que ahora se había apoderado de mi mente. Los reflejos comenzaron a comportarse de manera extraña. Al principio pensé que era solo cansancio, el estrés acumulado de mis noches sin dormir, pero pronto me di cuenta de que era mucho más que eso. Cuando me miraba en un espejo, podía ver algo más que mi rostro, un destello de algo extraño, una presencia que no podía identificar, pero que estaba ahí, en cada reflejo. No me atrevía a hablar de ello con nadie, temía que si lo hacía, me tomarían por loco. Y si eso me ocurría, sería lo último que vería. Al principio, no sabía qué hacer. Busqué respuestas, pero todo lo que encontraba solo me empujaba más hacia la locura. Descubrí que no estaba solo. Otros como yo habían caído en la misma trampa, atrapados por los ojos. En algunos foros encontré relatos de personas que decían haberlo visto. Cada una de sus historias era más desesperada que la anterior, cada palabra más cargada de terror. Pero lo que más me heló fue leer sobre aquellos que hablaban de una especie de ritual, una manera de romper el ciclo. Decían que debías enfrentarte a los ojos por última vez. Solo entonces, al mirarlos con todo tu ser, podrías liberarte, decían, pero a un precio. Perderte por completo, convertirte en parte de ellos. La idea de enfrentarme a aquello me aterraba, pero no podía escapar. Sabía que debía intentarlo. Si no lo hacía, esos ojos acabarían por consumir todo lo que quedaba de mí. Un día, mientras recorría uno de los foros, me encontré con un mensaje que me heló por completo. Decía, si los has visto, ellos no te dejarán en paz, y si alguna vez tratas de escapar, te seguirán. Pero hay una manera de detenerlo. Solo mira más allá. Enfréntate a ellos, y ellos te liberarán, o te arrastrarán. El mensaje estaba firmado por alguien conocido solo como el testigo. Lo único que sabía era que había logrado sobrevivir a la mirada, pero a un costo irreversible. Según él, los ojos no solo veían, sino que absorbían, se apoderaban de las almas, las despojaban de cualquier rastro de humanidad. Pero había algo más, algo que él había encontrado al mirar más allá, al ver algo que estaba más allá de lo visible. No sabía si el testigo era un loco, pero sus palabras hicieron eco en mi cabeza. La idea de enfrentarlos me quemaba desde dentro. Ya no había vuelta atrás. De alguna manera, los ojos me habían marcado, y el miedo que sentía me empujaba a buscar una salida que quizás no existía. Volví a la Deep Web. La oscuridad de la red parecía haber cobrado una vida propia, y cuanto más me adentraba, más parecía estar siendo absorbido por ella. Todo a mi alrededor parecía desvanecerse, como si los enlaces mismos me estuvieran arrastrando hacia un vacío profundo. En un foro olvidado por el tiempo, encontré un enlace. Era simple, sin adornos, como todos los demás, pero algo en mi interior me dijo que era el final de todo. Hice clic. La página se cargó lentamente. La misma pantalla negra, el mismo video, pero esta vez las imágenes eran diferentes. La habitación en la que aparecía el hombre ya no estaba vacía. Alguien estaba sentado en la silla. Y cuando ese alguien levantó la cabeza, no fue el rostro familiar que había visto antes. No era el hombre, no. Era yo. Me quedé paralizado. Mi reflejo, mi propio rostro, pero distorsionado. Más viejo, más cansado, como si el tiempo hubiera dejado huellas invisibles en él. No pude moverme. El miedo me aprisionó. De repente la voz resonó en mis oídos. «Te has visto a ti mismo. Ya no hay vuelta atrás». Intenté apartar la mirada, pero no pude. Mis ojos se mantenían fijos en la pantalla, como si una fuerza sobrenatural me hubiera atrapado. En la imagen, yo comenzaba a sonreír, pero no era mi sonrisa. No era algo humano. Era una mueca vacía, llena de desesperación. Los ojos del video brillaron, más intensos que nunca, y en ese momento sentí un dolor en el pecho, una presión, como si algo quisiera atravesarme desde el interior. La habitación se desvaneció y todo se tornó oscuro. Escuché pasos a mi alrededor, suaves, cautelosos, pero al mismo tiempo sabías que estaban ahí, acechando, esperando. Giré la cabeza, buscando cualquier fuente de luz,
pero la oscuridad me rodeaba por completo. Y entonces, un susurro, casi inaudible en mis oídos. Ya no eres tú, ahora eres parte de él. No sabía si el testigo había sobrevivido o si siquiera había existido, pero lo que sí sabía es que me estaba convirtiendo en uno de ellos. Un parásito más, una víctima más. Esa noche, cuando intenté dormir, el reflejo de los ojos no me dejó en paz. Los vi en las sombras, en las pantallas apagadas de mis dispositivos, en el cristal de la ventana, en los charcos en el asfalto, en los espejos. En todos los lugares donde una superficie reflejaba una imagen, ahí estaban. Y cuando cerraba los ojos, veía más que sombras. Veía una presencia, una mirada fija que me estaba consumiendo lentamente. El miedo me dominó completamente, y la única certeza que tenía era esta: ya no estaba solo. No lo había estado nunca. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.